Iniciamos hoy una exploración de una figura que, bueno, seguro que a muchos les suena. Es esa presencia casi constante en el imaginario popular. La llamamos la chica de la curva. O también la dama de blanco, ¿verdad? O la autoestopista fantasma. Tiene varios nombres. Exacto. Y la historia es casi siempre la misma, ¿no? Un conductor, de noche, carretera solitaria. Y de repente aparece una joven, muy pálida, vestida de blanco. Que pide que la lleven, claro. Y a menudo suelta una advertencia. Ten cuidado en la próxima curva, o algo así. Y justo después, ¡puf!, desaparece del coche, sin más. Es increíble. Y lo más llamativo, yo creo, es cómo esta misma estructura, esta narrativa, se repite. La encuentras en España, claro, pero también en México, en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí. Incluso en Rusia o Corea hay versiones muy parecidas. Es como un fenómeno, pues casi universal. Qué curioso. Pero lo realmente interesante, lo que vamos a ver hoy, es que esta historia no es algo moderno. No nació con los coches ni las carreteras asfaltadas. Espera, ¿cómo que no? Yo siempre le he asociado a eso, a un accidente de tráfico. Pues no. Las fuentes nos llevan mucho más atrás. Tenemos que irnos, fíjate, a la Edad Media europea. ¿A la Edad Media? ¿En serio? Sí. Siglos XIII-XIV. Ya había relatos de damas del bosque o figuras en los cruces de caminos. Vaya. Eran entidades femeninas. A veces se las veía como presagios, como las banshees irlandesas, ¿sabes?, que anuncian muertes. O a veces se creían que eran espíritus de brujas, condenadas o algo así. Qué fuerte. Y ya advertían de peligros entonces. Exactamente. Ahí está la clave. Hay un relato francés anónimo del siglo XV que es casi un calco de la historia moderna. A ver, cuenta. Pues es un viajero pero a caballo, claro. Recoge a una joven desconocida en el camino. Ajá. Ella le advierte sobre un sendero cercano que es muy peligroso, que otro jinete acaba de morir allí. Y poco después, pues, la chica desaparece, misteriosamente. Increíble, o sea que los elementos ya estaban ahí. La mujer, el camino, la advertencia. Sí. Y la desaparición. El arquetipo ya estaba totalmente formado. Entiendo, entonces lo que ha pasado es que la figura se ha ido como actualizando, ¿no? Adaptándose a los tiempos. Eso es. Se adaptó a los medios de transporte. Supongo que en la época de las diligencias también habría historias. Claro. De hecho, la hay. En el siglo XVIII, por ejemplo, cerca de Londres, está el caso de la curva de Holloway Bend. Holloway Bend. Sí. Allí surgió la leyenda de la novia fantasma. Se la asociaba a una tal Mary Holloway, que supuestamente murió en un accidente con su carruaje justo en esa curva, y encima, el día de su boda. Qué trágico. Sí. Y ya los cocheros de diligencias de la época contaban que veían apariciones o que los caballos se asustaban muchísimo al pasar por ese punto, sin motivo aparente. Y claro, llega el siglo XX, el coche se populariza. Exacto. Y la leyenda encuentra su escenario perfecto. Las carreteras secundarias, la noche, la soledad. Aquí en España hay un caso muy famoso, ¿no? El de la carretera de Arrabassada, en Cataluña. Uf, sí. El de Sant Cugat, ese es paradigmático. Desde los años 70 más o menos hay un montón de testimonios. ¿Y qué cuentan? Pues lo clásico, conductores que recogen a una chica joven vestida de blanco haciendo autostop y ella, justo antes de llegar a una curva muy peligrosa, suelta la frase: «Aquí me maté yo». Qué mal rollo. Y acto seguido desaparece del coche. Hay quien ha intentado vincularlo incluso con un accidente real que ocurrió por allí en los años 60. Claro, si encima hay una posible base real, eso lo hace todavía más inquietante. ¿Y esto se repite en más sitios, me decías? Sin duda. En Latinoamérica, por ejemplo, hay muchísimas versiones. En México, en Colombia, Argentina, Chile. Un caso muy conocido es el de Aguascalientes, en México. ¿Qué pasó allí? Esto fue en los años 80. Varios taxistas empezaron a contar historias muy parecidas. Recogían a una joven de blanco que les pedía ir al cementerio. ¿Al cementerio? Vaya. Y al llegar a la puerta, se esfumaba. Pero lo más impactante es el relato de un taxista que dijo que, días después, vio una foto en una lápida del cementerio. No me digas. Y reconoció la cara de la chica. Resultó ser una joven que había muerto en un accidente de coche, precisamente en una curva cercana. Uf, esa sí que pone los pelos de punta. Ante tantos testimonios tan persistentes, ¿qué explicaciones se suelen dar? ¿Se intenta explicar de alguna forma? Bueno, siempre hay intentos, claro.
Desde la psicología, pues se habla de posibles alucinaciones hipnagógicas. Hipnagógicas. ¿Qué? Hipnagógicas. Son esas que te pueden dar cuando estás medio dormido, medio despierto. Muy comunes, por ejemplo, en conductores cansados, de noche. Ah, vale. También se habla mucho del poder del folclore, de la memoria colectiva, cómo las historias se transmiten y arraigan. Ya. Pero claro, estas explicaciones, digamos, racionales, chocan un poco con la cantidad de testimonios. A veces son varias personas en el mismo coche las que dicen haberla visto. Claro, eso es más difícil de explicar como una alucinación individual. Que se oye una voz femenina que parece decir «me llevas». Uf. Y luego está la persistencia global, ¿no? La White Lady of Ballet Drive en Filipinas, que es famosísima, o Resurrection Mary en Chicago. Siempre el mismo patrón y casi siempre el elemento clave es la advertencia. Y llama la atención eso que decías, que casi siempre es una figura femenina. ¿Hay alguna razón cultural o simbólica para eso? Pues los antropólogos apuntan a varias cosas, sí. La figura femenina culturalmente se asocia mucho con la tragedia, con la pureza rota, ¿no? El vestido blanco simboliza eso, la inocencia interrumpida, a veces el luto. Entiendo. Y curiosamente no suele ser una figura agresiva. Es más bien observadora, melancólica y sobre todo advertidora. Genera una mezcla rara de compasión y terror. Es fascinante cómo una leyenda así sobrevive y se adapta, porque sigue pasando, ¿no? Incluso hoy en día con la tecnología. Sí, sí. La leyenda sigue viva. Hay relatos más modernos que hablan de verla y que luego no aparezca en las fotos del móvil. O figuras extrañas en las dashcams, esas cámaras de los coches. Anda. Incluso se cuenta de figuras que parecen atravesar otros vehículos. O el caso de una llamada misteriosa en Brasil en 2016 que advertía de una curva, como si usara el teléfono. Increíble. La adaptación es total. Se adapta al GPS, a los asistentes de voz, pero ojo, no siempre la interacción es benigna o solo una advertencia. ¿Ah, no? No. Hay relatos más oscuros. Se cuenta el caso de un repartidor en Valencia, en 2004, que desapareció. Y lo último que se supo es que había comentado que iba a recoger a un autostopista en una zona conocida por estas apariciones. Qué inquietante. Sí. No se le volvió a ver. Entonces, resumiendo un poco, estamos ante una figura, espectral, femenina, que parece tenazmente ligada a lugares de muerte, sobre todo curvas peligrosas, y que lleva siglos apareciendo, casi siempre como una advertencia. Exacto. Pero el enigma de fondo sigue ahí. ¿Qué es realmente? ¿Un fenómeno paranormal? ¿Fantasmas de verdad? ¿O es un arquetipo psicológico? Algo que nuestra mente proyecta en situaciones de peligro o en lugares cargados. O quizá la memoria colectiva, ¿no? Como si el lugar mismo guardara un eco del trauma. Podría ser. No hay una respuesta clara, ni mucho menos definitiva. Lo que sí está claro es su increíble capacidad para sobrevivir y adaptarse. Ha viajado desde los jinetes medievales hasta nuestros coches con GPS. Cambia el escenario, pero la esencia... La esencia misteriosa permanece. Y eso nos deja con una última reflexión, un poco, perturbadora. A ver. Si bien muchos relatos la presentan como una protectora, alguien que avisa para evitar un accidente, hay otros que sugieren lo contrario, que verla es un mal presagio, o que el propio encuentro es peligroso. Sí, es verdad. Entonces, podría ser que la advertencia no siempre sea sobre la curva física. Quizás advierte de que estás cruzando un umbral, un lugar que está marcado por el dolor de una forma más profunda, inherentemente peligrosa más allá del asfalto. Es una idea interesante. Como si el peligro no fuera solo vial. O a lo mejor, no hay una sola chica. Quizás son muchas entidades diferentes, cada una atada a su propia tragedia, a su propio lugar, y cada una con intenciones que no llegamos a comprender. ¿Quién sabe? El misterio, desde luego, sigue intacto. Hay historias que no mueren, cuentos que se repiten en boca de desconocidos, en pueblos lejanos, en culturas distintas, y sin embargo, son casi idénticos. Historias como esta. Una figura solitaria, una carretera oscura, una curva cerrada y una advertencia susurrada segundos antes del horror. Se la conoce con muchos nombres. La chica de la curva, la dama de blanco, la autostopista fantasma. Pero todos saben quién es. Todos saben lo que representa. Un presagio, un aviso, o quizá algo más antiguo y oscuro.
El mito contemporáneo. Casi todos hemos escuchado alguna versión moderna. Un conductor avanza por una carretera secundaria, de noche, quizá bajo la lluvia. A un lado de la vía, aparece una joven pálida, vestida de blanco. El conductor se detiene, preocupado. Ella sube al coche en silencio. A veces, da una dirección. A veces, solo guarda silencio. Minutos después, la joven dice una frase inquietante. Ten cuidado en la próxima curva. El conductor intenta reaccionar. Mira por el retrovisor. Y entonces descubre que ella ya no está. El asiento trasero está vacío. Nadie ha abierto la puerta. Nadie ha salido. Simplemente desapareció. Esta historia ha sido contada cientos, miles de veces, en todo el mundo. En España, en México, en Estados Unidos, en Rusia, en Corea. Siempre con pequeñas variaciones, pero con la misma esencia. Pero lo que muy pocos saben es que este relato no es moderno. No nació con los coches, ni siquiera con las carreteras. Ecos medievales. Los primeros relatos de figuras femeninas que aparecen en caminos solitarios datan de la Edad Media. En manuscritos europeos del siglo XIII y XIV, hay menciones a apariciones conocidas como damas del bosque o figuras en el cruce. Mujeres que se aparecían a jinetes durante sus viajes nocturnos. A menudo vestidas de blanco, con cabellos largos y oscuros, y una mirada que no parecía de este mundo. Algunos textos las relacionaban con las bansees celtas, espíritus femeninos que anunciaban la muerte de alguien cercano. Otros las describían como brujas condenadas a vagar eternamente por haber hecho un pacto con fuerzas oscuras. Pero todos coincidían en un punto. Quien las veía, no las olvidaba jamás. Un relato anónimo del siglo XV, conservado en un monasterio del norte de Francia, describe lo siguiente. Un viajero regresaba de madrugada tras entregar mensajes del rey. Al cruzar un bosque cercano a la ciudad, encontró a una joven de pie en medio del camino. Se detuvo, temeroso, y ella le pidió que la llevara a la siguiente aldea. Aunque iba a caballo, él aceptó que subiera tras él. A mitad de camino, ella le susurró al oído, no tomes el sendero estrecho, pues ahí la muerte te espera. El viajero, aterrado, tomó la vía más larga. A la mañana siguiente, supo que una rama caída había matado a otro jinete justo en el sendero que él evitó. Este es solo uno de muchos testimonios similares. No se hablaba aún de carreteras, ni de coches. Pero el arquetipo ya estaba allí. Una mujer, un camino, una advertencia, una desaparición, más que una leyenda. Con el paso de los siglos, la figura fue adaptándose. En la época de las diligencias, había historias de mujeres que se aparecían en los caminos de tierra y desaparecían sin dejar rastro. Algunas pedían ayuda. Otras simplemente observaban. Y siempre, lo hacían en lugares donde había ocurrido una tragedia. Uno de los casos más famosos del siglo XVIII ocurrió cerca de Londres, en un paso estrecho conocido como Holloway Bend. Durante varios años, distintos carruajes reportaron visiones de una mujer vestida de novia, parada junto al camino. Algunos cocheros afirmaban haberla recogido. Otros aseguraban que al verla, sus caballos se desbocaban. En 1798, un periódico local publicó la historia de un noble que murió tras volcar su carruaje en ese lugar. Testigos afirmaron que, minutos antes, había gritado: «No puede ser ella. Está muerta». Los registros eclesiásticos del área revelaron que, décadas antes, una joven llamada Mary Holloway había muerto el día de su boda, cuando el carruaje que la transportaba cayó por un barranco en esa misma curva. Desde entonces, la curva fue conocida como la curva de la novia fantasma. Un espíritu o un mensaje.
¿Qué representa esta figura? ¿Es un espíritu en pena, buscando redención? ¿Es una aparición residual, atrapada en un bucle eterno? ¿O es una entidad consciente, que aparece para advertir, proteger o tal vez castigar? Los estudiosos del folclore apuntan a una mezcla de arquetipos culturales. El fantasma vengativo, la doncella trágica, la protectora silenciosa, la presencia que advierte la muerte. Pero hay algo más inquietante en esta leyenda, su persistencia, su capacidad de mutar, de sobrevivir al paso de los siglos, de adaptarse a los nuevos medios de transporte, a los nuevos miedos, sin perder su esencia. Porque aunque el mundo cambie, aunque los caminos se asfalten, aunque las luces de neón reemplacen a los faroles, siempre habrá una curva solitaria, siempre habrá alguien que conduzca de noche, y siempre habrá una figura esperando a un lado del camino. Con la llegada del siglo XX, las antiguas leyendas que hablaban de jinetes y caminos de tierra encontraron un nuevo vehículo para sobrevivir, el automóvil. Y con él, las carreteras secundarias, esos caminos solitarios que atraviesan campos, montañas y pueblos olvidados. Donde las luces desaparecen, las señales escasean y la única compañía son las sombras. Es en estos escenarios donde la historia de la chica de la curva renació con más fuerza que nunca. El caso de la carretera de Sant Cugat, España. Uno de los relatos más famosos y persistentes en la península ibérica se sitúa en Cataluña, en una carretera secundaria que conecta Sant Cugat con Barcelona. Según cientos de testimonios recogidos a lo largo de los años, especialmente desde los años 70, una joven vestida de blanco aparece haciendo autostop cerca de una curva cerrada. La historia varía en algunos detalles, pero la secuencia se repite. Un conductor solitario recoge a una joven de aspecto pálido, vestida con una túnica blanca o incluso con ropa de fiesta antigua. Ella guarda silencio, a veces ofrece una dirección, y en ocasiones se muestra nerviosa. Al acercarse a una curva peligrosa, la joven dice: «Ten cuidado. Aquí me maté yo». El conductor, impresionado, gira la cabeza. Y ella ya no está. A pesar de su popularidad, muchos intentaron encontrar un origen real para esta historia. Algunos medios locales llegaron a vincularla con un accidente ocurrido en los años 60, donde una joven perdió la vida en esa misma curva mientras regresaba de una fiesta. Otros testimonios aseguran que la curva fue escenario de múltiples siniestros a lo largo de los años. Incluso hoy, muchos evitan conducir por allí de noche. Y los que lo hacen, no miran demasiado al arcén. América Latina, variaciones con el mismo escalofrío. En México, Colombia, Argentina y Chile también existen versiones inquietantemente similares. En zonas rurales, donde las carreteras serpentean entre colinas y pueblos fantasma, muchos conductores narran el mismo encuentro. Uno de los casos más documentados ocurrió en la década de 1980, cerca de la localidad mexicana de Aguascalientes. Varios taxistas reportaron haber recogido a una joven con vestido blanco a altas horas de la noche. Todos coincidían en su aspecto: cabello largo y oscuro, rostro inexpresivo, manos frías. Siempre pedía ser llevada al cementerio. Al llegar, desaparecía. Uno de los taxistas, tras vivir la experiencia, decidió visitar el panteón al día siguiente. Y allí, entre las tumbas, reconoció el rostro de la joven en una lápida. Había muerto exactamente 5 años antes, en un accidente automovilístico. En esa misma curva. Desde entonces, el lugar fue conocido como la Curva de la Novia. Y cada aniversario, los conductores evitan pasar por allí. Un fenómeno paranormal o psicológico. La ciencia ha intentado explicar este fenómeno desde diferentes ángulos.
Algunos psicólogos consideran que estas apariciones pueden ser el resultado de alucinaciones hipnagógicas, que ocurren en estados de somnolencia mientras se conduce. La mente, cansada, crea imágenes que se confunden con la realidad. Y en carreteras solitarias, la sugestión puede hacer el resto. Otros lo vinculan con la memoria colectiva. Historias que se instalan en el subconsciente y que, ante ciertos estímulos, la noche, la soledad, el miedo, emergen como recuerdos falsos pero intensos. Una especie de sueño lúcido en plena carretera. Pero estas teorías no explican los testimonios múltiples y simultáneos. Ni las veces en que pasajeros, conductores e incluso cámaras de seguridad captaron algo en los asientos traseros. Ni las llamadas a emergencias reportando una figura en la vía, solo para descubrir que no había nadie. Nada. Ni huellas. Ni rastro. Variaciones en otros países. En Filipinas, se habla de la White Lady of Balete Drive, una mujer vestida de blanco que aparece en los retrovisores de los taxis que cruzan esa carretera en Manila. Los conductores afirman que aparece de repente en el asiento trasero. Muchos taxistas evitan tomar esa ruta de noche. Algunos incluso colocan crucifijos o amuletos dentro del coche. En Estados Unidos, el estado de Ohio cuenta con decenas de historias similares. Una de las más conocidas ocurre en Resurrection Cemetery, cerca de Chicago. Allí, una joven llamada Mary, fallecida en los años 30 tras un accidente en un baile, es recogida por conductores y desaparece al pasar frente al cementerio. La prensa llegó a llamarla Resurrection Mary y fue objeto de múltiples investigaciones paranormales. En Escocia, Inglaterra, Alemania, Japón, el patrón se repite. Mujeres fantasmas, curvas peligrosas, desapariciones inexplicables. Y un detalle que siempre está presente. Una advertencia. ¿Por qué siempre mujeres? Una de las preguntas más frecuentes es por qué casi todas estas apariciones tienen rostro de mujer. Los antropólogos creen que esto se debe a varios factores culturales. La figura de la mujer se asocia históricamente con la tragedia, la pureza rota, el luto. El vestido blanco recuerda a la novia, a la inocencia interrumpida. Y su silencio, a la muerte que no pudo hablar, a la voz que fue silenciada. Hay una mezcla de compasión, terror y misterio en esa figura femenina que aparece sola, de noche, en el margen del camino. Una figura que no grita, no ataca, no busca venganza, solo observa y advierte. Pero, ¿advierte de qué? Con la llegada del siglo XXI, las carreteras siguen siendo testigo de lo inexplicable. Y ahora, con teléfonos móviles, dashcams, GPS y redes sociales, lo que antes se quedaba como una historia de bar, ahora viaja por todo el mundo en segundos. Y lo más inquietante es que la leyenda no solo sobrevive, está más viva que nunca. Testimonios recientes, grabaciones que hielan la sangre. En 2013, un grupo de jóvenes en Galicia conducía por una carretera secundaria de madrugada cuando comenzaron a grabar con el móvil. Uno de ellos afirmaba haber visto algo en la cuneta. Entre bromas y risas nerviosas, enfocaron hacia la curva. Y allí, en la oscuridad, una figura blanca permanecía inmóvil, mirando hacia ellos. El vídeo se volvió viral. La figura no se movía, no reaccionaba. Pero a medida que se acercaban, el rostro de la figura era cada vez más difuso, borroso, imposible de enfocar. Como si la cámara no pudiera registrar del todo lo que sus ojos sí veían. El coche se detuvo. Y cuando volvieron a enfocar el lugar donde estaba, ya no había nadie. Solo la carretera vacía. Y un silencio denso. Los expertos que analizaron el vídeo no encontraron indicios de edición o montaje. Aunque muchos atribuyeron el hecho a una broma, el rostro de los jóvenes al final del vídeo transmitía un terror difícil de fingir.
Casos similares han sido reportados en Argentina, Perú y Portugal. Incluso hay grabaciones de dashcam donde una figura aparece en mitad de la carretera durante una curva, provocando que el conductor gire bruscamente el volante. En algunos de esos vídeos, la figura atraviesa el coche sin dejar rastro. Un caso impactante, la llamada desde la curva. Uno de los episodios más inquietantes ocurrió en Brasil en 2016. Una pareja conducía por una carretera boscosa cuando recibieron una llamada al teléfono del coche. El número estaba oculto. Al contestar, una voz femenina susurró: «Cuidado, la curva está cerca». Acto seguido, el teléfono se apagó. A los pocos metros, la carretera giraba bruscamente hacia la izquierda. Había poca visibilidad y una señal caída. Gracias a esa advertencia, evitaron el accidente. Cuando trataron de revisar el registro de llamadas, no había nada. Ni número, ni entrada, ni historial. La policía local fue informada y aunque no encontraron pruebas de delito, los agentes reconocieron que otros conductores también habían reportado llamadas misteriosas en ese tramo. ¿Era la misma voz? ¿Una interferencia? ¿O la chica de la curva encontró una nueva forma de comunicarse? Investigaciones paranormales, grabadoras, sensores y apariciones. En España, el conocido investigador del misterio Pedro Amorós visitó en 2018 una curva famosa en la provincia de Alicante, donde se decía que una joven aparecía en las noches frías de invierno. Durante su investigación, colocó grabadoras de sonido, cámaras infrarrojas y sensores de movimiento. A las 2:37 de la madrugada, uno de los sensores se activó. Las grabadoras registraron un leve murmullo, apenas audible, pero claro, una voz femenina que decía: ¿Me llevas? El equipo quedó en silencio. Nadie había hablado. Y no había nadie alrededor. Las imágenes térmicas mostraban una figura con forma humana junto al arcén, pero desapareció en segundos. Nadie pudo explicarlo. Aquella grabación se encuentra disponible en Internet, aunque muchos la han borrado o recortado por lo perturbadora que resulta. En ella, se ve la silueta de una mujer con vestido largo, de pie, inmóvil. Sus pies no tocan el suelo. Y parece mirar directamente a la cámara. ¿Qué busca realmente? En muchos de los testimonios, la joven nunca habla, o dice una sola frase: «Ten cuidado. Ojo con la curva. Me maté aquí». Algunos creen que su presencia es un aviso, una especie de guardián fantasmal que previene accidentes. Pero otros no están tan seguros. Existen casos donde los conductores que vieron a la chica y no se detuvieron, tuvieron accidentes minutos después. Y otros en los que recogieron a la joven y nunca más fueron vistos con vida. En 2004, un joven repartidor en Valencia aseguró a su novia que había recogido a un autoestopista cerca de una curva cerrada. Le dijo por mensaje: «Qué mal rollo da esta chica. No habla nada». Ese fue su último mensaje. Lo encontraron al día siguiente. El coche estrellado. Y él, sin rastro de haber llevado a nadie más. Pero en el asiento trasero había un mechón de cabello largo, oscuro, que no era suyo. Ni de su novia. Ni de nadie conocido. La policía no pudo explicar de quién era. Y el caso fue archivado como accidente. La leyenda que se adapta a la tecnología. Hoy en día, hay informes de conductores que aseguran haber visto a la chica a través de la pantalla del GPS. En algunos coches modernos, donde las cámaras traseras se activan al dar marcha atrás, han captado una figura estática detrás del vehículo, que no aparece al girar la cabeza. Otros reportan que Siri o Google Assistant se activan solos en ciertas curvas, susurrando frases sin sentido, y que, al revisar la transcripción, aparecen palabras como peligro, atrás,
Ella está aquí. Incluso hay apps de tráfico que marcan puntos rojos en curvas donde se han reportado estas apariciones, como si fueran zonas embrujadas. Lo más escalofriante es que estas curvas suelen coincidir con lugares donde ocurrieron accidentes reales. Antes de los automóviles, antes siquiera de los carruajes, ya se hablaba de una mujer solitaria que aparecía en los caminos, cerca de curvas, bosques o senderos montañosos. Y no era una aparición cualquiera. Su presencia estaba ligada al peligro, a la muerte, a lo inexplicable. La doncella del camino. Testimonios medievales. En el siglo XIII, un monje franciscano escribió en su diario que, viajando por el norte de Castilla, un caballero fue detenido por la visión de una mujer vestida de blanco que le pidió ayuda para llegar a una ermita. El caballero la subió a su caballo, pero poco después, la joven desapareció sin dejar rastro, aunque su capa permaneció colgando de la silla. Lo más aterrador fue que, al llegar al pueblo más cercano, los aldeanos le dijeron que esa misma mujer había muerto 100 años antes en un accidente cerca de la curva del río. Este relato aparece en varias crónicas medievales, con variaciones. A veces es una dama noble, otras una campesina, pero siempre una mujer que se aparece en el mismo lugar donde perdió la vida. Brujas, penitentes y damas de blanco. Durante la Inquisición, se reportaban apariciones de mujeres espectrales en caminos solitarios, y muchos lo atribuían a brujas que vagaban tras ser ejecutadas. Pero los testimonios describían figuras inofensivas que parecían querer advertir o simplemente ser vistas. En los siglos XV y XVI, la figura de la dama de blanco se convirtió en un arquetipo del folclore europeo. En muchos pueblos se contaba la historia de una mujer que moría trágicamente, asesinada por su amante, traicionada por su familia o víctima de un accidente, y que regresaba para advertir a los viajeros o para repetir su último trayecto. Estas leyendas se contaban junto al fuego, en tabernas y posadas, como advertencias o como entretenimiento. Pero lo más desconcertante es que los lugares donde supuestamente aparecían estas mujeres coincidían con tramos peligrosos, curvas cerradas, caminos empinados. Era la leyenda la que nacía del peligro, o el peligro quien llamaba al espíritu. El siglo XIX y las apariciones en coche de caballos. Con el auge de los carruajes y diligencias, la leyenda se adaptó. Aparecieron relatos de cocheros que recogían a mujeres de rostro pálido y manos frías, que subían sin pronunciar palabra, y desaparecían antes de llegar a destino. En 1851, un famoso caso tuvo lugar en Irlanda. Una dama de blanco pidió al cochero que la llevara hasta el convento de St. Brigid. Durante el trayecto, no habló ni una sola palabra. Al llegar, no había nadie en el asiento. Solo quedaba una flor seca y un velo. La madre superiora del convento explicó que esa misma dama había vivido allí, y había muerto trágicamente hacía más de 70 años. En Francia y Alemania, proliferaron historias de les dames fantomes y die weiße Frau que se subían a los carruajes en medio de la niebla. Muchos de estos relatos tienen detalles idénticos a la leyenda moderna de la chica de la curva. El caso de la posada maldita, siglo XVIII. En una zona boscosa del sur de Inglaterra, se encontraba la posada de Stoneleigh Hollow, famosa por ser parada de viajeros. Un joven jinete llegó una noche tormentosa acompañado de una dama que decía haber encontrado en el camino, empapada por la lluvia. Pidió una habitación para ambos. Pero al amanecer, la joven no estaba. La cama estaba intacta, y el joven se encontró lleno de rasguños en la espalda. Desesperado, preguntó al posadero si la había visto. El hombre palideció. Esa descripción es idéntica a la joven que murió en la curva del bosque, cuando su carruaje cayó al río, hace ya más de 30 años. Este testimonio aparece en un manuscrito de 1782. Resguardado en la biblioteca de la Universidad de Oxford. Es uno de los casos documentados más antiguos de lo que hoy llamaríamos chica de la curva.
La conexión constante, la advertencia. A lo largo de los siglos, una constante recorre todas estas versiones. La figura femenina aparece antes de una curva, una bajada peligrosa o un paso estrecho. Su propósito parece ser advertir, castigar o simplemente repetirse en un bucle eterno. Y lo más inquietante es que, incluso cuando las personas no la ven, muchos sienten su presencia. Una brisa gélida en medio del calor. El aroma de rosas secas. Un susurro que dice frena. Hay documentos de soldados napoleónicos que afirmaban haber visto una mujer de blanco guiándolos por caminos peligrosos, solo para descubrir luego que aquellos senderos no existían en los mapas. En el siglo XIX, viajeros del este de Europa hablaban de la novia del bosque, una mujer que vestía como si fuera al altar, y que vagaba por los caminos preguntando a cada transeúnte si la llevarían hasta su boda. Muchos aceptaban, y nunca llegaban a su destino. Las carreteras modernas heredan la maldición. Podemos pensar que, al modernizarse el transporte, desaparecerían estas figuras. Pero no ha sido así. Las autopistas, con sus altos índices de accidentes, han reemplazado a los antiguos caminos de tierra. Pero la esencia del fenómeno sigue viva. Hoy en día, camioneros, taxistas, conductores de autobús y repartidores de paquetería cuentan historias idénticas. Una joven que aparece en mitad de la noche, siempre cerca de una curva. Una mirada que hiela la sangre. Y una presencia que deja huella. Algunos han encontrado huellas de barro en el asiento trasero. Otros han despertado con arañazos en el brazo. Y otros más han perdido el control del coche al ver una figura parada, justo en el lugar donde no hay arcén. ¿Un patrón universal? ¿Qué conecta a estas mujeres de blanco, desde el siglo XIII hasta nuestros días? Algunos investigadores creen que se trata de un arquetipo universal, como si la psique humana necesitara una figura que represente el peligro de viajar, la soledad del camino, el riesgo de ignorar los signos. Otros aseguran que son almas en pena, atrapadas en el momento de su muerte, repitiendo una y otra vez su último trayecto. Y hay quienes sostienen que se trata de manifestaciones del subconsciente, advertencias psíquicas que se manifiestan justo antes de un accidente. Pero todos coinciden en algo. La leyenda de la chica de la curva no es una simple historia urbana. Es una presencia que se ha manifestado a lo largo de la historia. Y que sigue, hasta hoy, provocando escalofríos en quienes conducen solos, de noche, por una carretera que no conocen. Frena, o morirás. Eran las 3 de la madrugada. Luis, un joven conductor que volvía de una fiesta en la sierra madrileña, tomaba una curva cerrada en una carretera secundaria. De pronto, vio a una figura femenina al borde del camino. Vestía de blanco, con el cabello oscuro cubriéndole parte del rostro. La reacción natural, frenar. Se detuvo, bajó la ventanilla, y la chica se acercó lentamente. «Por favor», le dijo. «Llévame. No quiero morir aquí». Luis, confuso pero empático, le abrió la puerta. Durante el trayecto, ella permaneció en silencio, mirando hacia la ventanilla. Tras unos minutos, se giró hacia él. «Ten cuidado en la próxima curva», susurró. «Ahí es donde yo morí». Y desapareció. Lo curioso es que Luis había reducido la velocidad al oír esa frase. Y justo después, encontró un coche volcado en la cuneta, con 2 ocupantes heridos que apenas podían moverse. Gracias a esa parada, pudo salvarles la vida. Este testimonio fue recogido en 2003 en un programa de radio española especializado en fenómenos paranormales, y corroborado con un parte policial de accidente de tráfico. Luis, al día de hoy, no sabe si la chica fue real, o una aparición que cambió su destino. Casos reportados en comisarías. En la provincia de Huelva, en 1989,
un agente de la Guardia Civil reportó una experiencia similar. Mientras patrullaba de noche con su compañero, vieron una mujer caminando sola por una vía secundaria. Se detuvieron para ofrecer ayuda. La mujer, según su declaración, subió al coche oficial, pero durante el trayecto, simplemente desapareció. Creyendo que se había arrojado del coche en marcha, regresaron sobre sus pasos, encendieron las linternas y revisaron cada metro del asfalto. No encontraron nada. En el informe quedó redactado como: sujeta no localizada tras recogida. Sin rastro. Estado psicológico del testigo, alterado. El documento fue archivado como un incidente menor, pero ambos agentes dejaron constancia del suceso. La curva de la carretera de Montserrat. En Cataluña, cerca del monte Montserrat, hay un tramo de carretera donde se repiten los testimonios. Una joven con vestido blanco aparece justo en la salida de la curva 34. Varios conductores han afirmado que, si la ignoras, escuchas un golpe en el techo del coche, como si algo hubiera caído encima. Pero si te detienes, ella sube al coche y te da una advertencia. No corras. Si lo haces, no saldrás de aquí. Uno de los casos más conocidos es el de Mireia, una mujer que volvía de trabajar una noche en 2008. Según contó al programa Cuarto Milenio, vio a la chica parada, empapada por la lluvia, en el arcén. Le ofreció llevarla hasta el pueblo más cercano. La joven aceptó, pero no miró a Mireia ni una sola vez. En un momento del trayecto, simplemente dijo: «Me mataron aquí». Y se desvaneció. En el asiento quedó un rosario. Un rosario que, según Mireia, nunca había visto en su vida. Intentó enseñárselo a su familia. Pero al día siguiente, ya no estaba. La grabación de 1997, el vídeo que desapareció. Una de las historias más intrigantes sobre la chica de la curva es también una de las más frustrantes para los investigadores del misterio. En 1997, dos estudiantes de cine de Sevilla estaban grabando un corto experimental en la noche, simulando un road trip por carreteras abandonadas. Utilizaban una cámara de vídeo antigua, con cinta analógica. En un momento de la grabación, pasaron por una curva cerrada y uno de ellos gritó: «¡Mira eso! ¡Una chica!». En la grabación, que llegó a circular en círculos reducidos, se veía una silueta femenina al borde del camino. Y luego, un corte en la cinta. Después, ambos jóvenes aparecen muy alterados, con la cámara grabando desde el suelo, como si hubiera caído. La leyenda dice que uno de ellos desapareció durante 2 semanas, y cuando regresó, no recordaba lo ocurrido. El otro abandonó la carrera de cine y no volvió a hablar del tema. La cinta fue enviada a una productora local, pero nunca más volvió a verse. La chica que aparece en los GPS. Con la llegada de los smartphones y aplicaciones como Google Maps, los casos han comenzado a mutar. En 2015, un taxista de Buenos Aires denunció que, en una noche sin pasaje, su GPS lo redirigió hacia una carretera secundaria, supuestamente más rápida. Al llegar a un punto oscuro, sin luces, vio a una joven haciendo autostop. Como iba en modo nocturno y la lluvia no ayudaba, no pudo ver su rostro con claridad. Le pidió que lo guiara hacia la dirección. Ella le indicó que siguiera recto. Pero en un momento, la carretera desapareció. Y el coche quedó atrapado en el barro de un camino que no existía en los mapas oficiales. Al mirar hacia atrás, la joven ya no estaba. Llamó a emergencias. Cuando llegaron, los bomberos le dijeron que esa carretera había sido cerrada hace 30 años, tras un accidente fatal, en el que murió una joven de 19 años, camino a su casa, haciendo autostop. El taxista dejó de conducir por las noches. Y hasta hoy, su GPS, cuando pasa cerca de esa zona, intenta redirigirlo por ese mismo camino.
Patrón recurrente: jóvenes, noche, carreteras secundarias. Desde Japón hasta México, desde Noruega hasta Colombia, la figura se repite con una inquietante precisión. Siempre es una mujer joven. Suele vestir de blanco o colores claros. Aparece en curvas cerradas, carreteras secundarias, caminos rurales o tramos antiguos. Pide ser llevada a algún lugar y desaparece. En muchos casos, avisa de un accidente o revela que ha muerto allí. ¿Estamos ante un fenómeno global? ¿Un arquetipo del inconsciente colectivo? ¿O una entidad real que se manifiesta bajo formas distintas, pero con intenciones similares? Investigadores del misterio. Expertos como Iker Jiménez, el equipo de Ghost Adventures o investigadores independientes han recopilado decenas de testimonios similares. Algunos incluso han intentado experimentar por sí mismos recorriendo rutas famosas por estas apariciones, como la carretera de la muerte en Puerto Rico, el tramo 66 de Texas, la curva de Banjica en Serbia, el puente del Diablo en Galicia. En algunos casos, han obtenido grabaciones térmicas, sonidos extraños o fallos eléctricos que no tienen explicación lógica. Pero lo más perturbador es que ninguno de ellos ha podido desmentir completamente la existencia de la chica de la curva. Al contrario, cuanto más investigan, más casos aparecen. Leyenda urbana o advertencia real. Muchos intentan reducir la historia de la chica de la curva a una simple leyenda urbana. Dicen que no es más que una fábula moderna, heredera de antiguos cuentos medievales creados para asustar a los viajeros o promover la prudencia al conducir. Una advertencia con rostro femenino, nacida del miedo y alimentada por generaciones. Pero si es solo una leyenda, ¿por qué hay testimonios documentados en distintos siglos, culturas y países, donde los detalles coinciden con una precisión escalofriante? ¿Por qué personas que no se conocen, separadas por miles de kilómetros, describen a la misma joven, con el mismo vestido, las mismas palabras y el mismo destino final? La primera mujer de la curva. Uno de los documentos más antiguos conocidos que podría relacionarse con este fenómeno es un registro de la Inquisición en Francia, datado del siglo XV, donde un clérigo declaró haber visto a una dama blanca que caminaba por la senda en la madrugada, entre la niebla, advirtiendo de un accidente a los viajeros. En el margen del manuscrito se anotó: muchos vieron a la doncella, pero ninguno pudo seguirla. Desapareció como el humo cuando intentaron alcanzarla. Desde entonces, se repite la figura en escritos dispersos. Crónicas italianas del siglo XVII que describen a una mujer que no deja huellas en la nieve, pero aparece en los tramos donde más muertes ha habido. Un poema inglés anónimo del siglo XVIII que narra la historia de una dama fantasmal que guía a los caballeros para evitar emboscadas. Relatos irlandeses que hablan de una avancée de caminos, que no llora como las demás, sino que susurra el nombre del siguiente que morirá. El punto común, la muerte inesperada. Lo que une todos los relatos es la presencia de una joven mujer fallecida en condiciones violentas o trágicas. Algunas fueron asesinadas, otras, víctimas de accidentes. Pero todas tienen en común una cosa: murieron sin despedirse, y su alma, dicen los más supersticiosos, se quedó atrapada en el último lugar donde respiraron. Esa esquina, esa curva, ese último segundo antes del impacto. Un instante que se repite eternamente para ellas, y que nosotros, sin saberlo, cruzamos cada vez que conducimos por ese lugar. ¿Quién es realmente la chica de la curva? Hay teorías, algunas profundamente psicológicas. La figura sería una proyección de nuestros miedos, de nuestra culpa por conducir cansados, distraídos o demasiado rápido. Una manifestación inconsciente para corregir nuestra conducta. Pero hay una teoría más perturbadora. No es siempre la misma.
Cada curva puede tener su propia chica, cada una con su historia, su tragedia, su rostro. Y lo que llamamos la chica de la curva no es un espíritu concreto, sino un fenómeno, un patrón, un código espiritual que se activa cuando el dolor es tan intenso que se queda suspendido en el tiempo. No es una sola mujer, son muchas, y todas están esperando ser vistas, esperando que alguien recuerde cómo murieron, esperando que alguien no cometa el mismo error. ¿Puede salvarte una aparición? Paradójicamente, muchos testigos afirman que la presencia de la chica de la curva les salvó la vida. Los conductores que frenaron tras verla evitaron choques. Los que la escucharon advertir sobre una curva sobrevivieron. Los que se detuvieron vivieron para contar la historia. Tal vez no estamos ante una aparición maldita. Tal vez estas mujeres no buscan asustar, sino proteger. Tal vez son guardianas no reconocidas del asfalto, entidades atrapadas entre dimensiones, que ahora solo pueden comunicarse a través del miedo. El susurro que marca la diferencia. La próxima vez que conduzcas por una carretera oscura, si ves una figura solitaria al borde del camino, no pienses que es solo tu imaginación, porque puede que sea ella. Y si la ves, baja la velocidad, mira a tu alrededor y escucha. Quizás no diga nada, o quizás, con voz casi inaudible, te susurre: cuidado con la curva. Yo no tuve tanta suerte. Final o principio. La chica de la curva no tiene un nombre fijo. No tiene una tumba reconocida. No tiene rostro definido. Y eso la convierte en una de las leyendas más vivas y escalofriantes del folclore moderno. Mientras existan carreteras, habrá curvas. Y donde hay curvas, habrá accidentes. Y donde hay accidentes, quizás haya una chica esperando a ser vista una vez más. Porque su historia no termina con su muerte. Comienza cada vez que alguien conduce solo de noche, en silencio, pensando que no hay nadie más en la carretera.